Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. El mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón para esta noche tiene que ver con hacer su palabra, ¿sí? Hacer su palabra. Y quiero ponerle como título a este mensaje: hazte cargo de lo que Dios te dijo. Hazte cargo de lo que Dios te dijo. ¿Qué te parece si le dices a 2 o 3, hazte cargo de lo que Dios te dijo? Porque alguien tiene que hacerse cargo y ese eres tú. ¿Le dijiste a 2 o 3? Hazte cargo de lo que Dios te dijo. Porque alguien tiene que hacerse cargo. Y a nosotros no nos gusta hacernos cargo. Siempre estamos buscando que otros hagan lo que tenemos que hacer. Y buscamos culpables. Pero esta noche vamos a ser obedientes a la voz del Espíritu. Y vamos a hacernos cargo de lo que Dios un día nos dijo. Porque alguien tiene que hacerse cargo. No podemos orar, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Esa no es la oración. Heme aquí, envíalo a Él. Es heme aquí, envíame a mí. La oración no es heme aquí, envíalo a Él. La oración es heme aquí, envíame a mí. Porque yo me quiero hacer cargo de lo que un día tú, Señor, me dijiste. Amén. Hazte cargo de lo que Dios te dijo. Acompáñeme a Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago capítulo 1, verso 22. Lo leemos juntos, amén. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Lo quieres repetir conmigo? No solo escuchen la palabra de Dios, dígalo conmigo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. La Reina Valera dice: no oidores, sino hacedores. No oidores, sino hacedores. La versión NTV dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Wow. No solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Lo voy a volver a repetir. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que hacerse cargo. De lo contrario, se mienten a sí mismos. La Biblia nos enseña que unos son hacedores y otros son oidores. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 1 que unos son los que escuchan y se mienten a sí mismos, y otros son los que se hacen cargo de lo que Dios les ha dicho. Unos son los que oyen y flotan, y otros son los que hacen y viven la vida que Dios escribió para ellos. Tú eliges qué vida vivir. Tú eliges de qué lado de la vereda estar. De los que oyen y flotan, o de los que hacen y viven los propósitos de Dios. Toca a 2 o 3 y dile: hazte cargo de lo que Dios un día te dijo. Hazte cargo de lo que un día Dios te dijo. Santiago 1:22 entonces dice: no solo escuchen la palabra de Dios,
¿Está conmigo atendiendo el mensaje? Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dice el verso 23, más adelante: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. La cara de mono que te gastáis. Te ves a ti mismo, dice el 24. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la palabra, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, es decir, te haces cargo, entonces Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por hacerte cargo de lo que Dios un día te dijo. ¿Cómo se llama este mensaje? Hazte cargo. Hazte cargo de lo que Dios un día te dijo que iba a hacer contigo. Es aquí donde comenzamos a pensar en el tema de el por qué a él y no a mí. ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué unos tienen resultados y otros no? Porque unos escuchan y se mienten a sí mismos, y otros hacen y viven los propósitos de Dios. Esa es la respuesta, amigo. ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué él tiene resultados y yo no veo ni una? Porque unos escuchan y se mienten a sí mismos, unos escuchan el mensaje y no lo obedecen, y otros escuchan, reciben, obedecen, hacen y viven lo que Dios escribió para ellos. Es decir, se hacen cargo, atienden al llamado. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo se llama este mensaje? Hazte cargo. Hazte cargo de lo que Dios un día te dijo. Escucha el mensaje bueno. Unos oyen y otros hacen. Pero solo los que hacen ven las maravillas de Dios. Unos oyen y otros hacen, pero solo los que hacen ven milagros, ven victoria. Unos oyen y otros hacen. Los que hacen viven una vida soñada. Viven lo que Dios profetizó para ellos. Los que hacen están rodeados de sus promesas. Los que oyen, no. Los que oyen flotan. Los que oyen viven la vida atribulados, probados, con una nube negra que los persigue. Les llueve sobre mojado. Pero los que hacen la voluntad del Padre experimentan de forma tangible y de forma material las promesas de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen a Dios, no tan solo los que la escuchan, sino los que la hacen. Que la hacen, los que viven los propósitos de Dios. Esos caminan en otra dimensión. Amén. Debemos vivir y poner en práctica la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos vivir, no tan solo escuchar. Debemos vivir y poner en práctica la palabra. No nos conformemos con solo oír. Porque oír, solamente oír, no me dará los resultados que estoy buscando. Me pregunto, ¿usted está buscando resultados o solo yo? ¿Usted está buscando resultados? ¿Usted quiere que su vida familiar mejore? ¿Que su vida matrimonial mejore? ¿Quiere dejar de vivir dramas en la casa? ¿Su hogar parece el reality Ganar o Servir? ¿Usted quiere dejar de vivir una teleserie turca en su vida personal? ¿Una teleserie mexicana de puros dramas y violencia?
¿Usted quiere que Dios intervenga con su mano poderosa en su realidad, en sus circunstancias? Solo yo quiero eso. ¿Alguien quiere ver resultados distintos en su vida personal? En su vida económica, en su vida universitaria, en su vida sentimental. ¿Te han tocado puros pasteles? No le he dado un beso a ni un príncipe, sino a puros sapos. No te ha tocado bueno. ¿Alguien quiere que esa situación cambie? Tienes que salir de la vereda de los oidores. Porque los oidores escuchan el mensaje, pero aunque el mensaje es poderoso, no es puesto en práctica. Entonces solo flotas en un montón de mensajes. Así caminas. En un montón de mensajes que escuchas, pero no haces. Pero cuando caminas en esta otra vereda, ves la gloria de Dios. Porque Dios le ha prometido cosas buenas a los hacedores. Dios le ha prometido maravillas a los que escuchan la palabra y la hacen. Vamos a volver a leer Santiago 1:22, ¿te parece? Para que quede grabado en nuestro corazón. Aquí vamos de nuevo. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿A quién bendice Dios? A los que obedecen la palabra que escuchan, a los que caminan por la vereda de sus leyes y sus mandamientos. A esos Dios los bendice. A los que hacen, no solo a los que se conforman con oír, sino a los que hacen. Amén. La Biblia está llena de hombres y mujeres distintas. Hombres y mujeres extraordinarias que salieron de lo común, de lo normal, porque pensaron distinto y caminaron en su palabra. Caminaron en su palabra. Escúcheme esto y espero que no se le olvide jamás. Es mejor que Dios no te cuente tu futuro. A todos los que les gusta que les profeticen el futuro, es mejor que Dios no te cuente acerca de tu futuro. Porque si te lo cuenta, eres responsable de caminar en esa palabra. Si te cuenta tu futuro, vas a tener que hacerte cargo de lo que Dios un día te dijo. Así que si no eres bueno para hacerte cargo de lo que Dios te dice, mejor no le pidas a Dios que te hable. Si solo vas a escucharlo y no vas a hacer. Mejor que Dios no nos cuente mucho de nuestro futuro. Porque cuando Dios nos cuenta de nuestro futuro, somos responsables de caminar en esa palabra profética. Las palabras proféticas no se cumplen si no estamos dispuestos a caminar en ellas. Así que más que pedirle a Dios que nos cuente nuestro futuro, pidámosle a Dios que nos ayude a hacernos cargo de nuestro presente. Más que pedirle a Dios que nos cuente sobre nuestro futuro, Señor, háblame. Mañana voy a Enciende. Mañana voy a un congreso. Señor, háblame entre medio de la multitud. Van 6,000 personas y quiero que digan mi nombre y mi número telefónico. Más que pedirle a Dios que nos cuente acerca de nuestro futuro, del cual no estamos dispuestos a hacernos cargo, pidámosle al Señor que nos ayude a resolver nuestros dramas presentes, porque si resolvemos nuestro presente, llegaremos bien a nuestro futuro. Cuando me hago cargo de lo que Dios me ha dicho en mi presente, voy a llegar a mi destino. Voy a llegar a mi destino. Voy a conocer la promesa. No ponga sus ojos en el futuro.
Ponga sus ojos en cómo está viviendo hoy la palabra que Dios un día te soltó. ¿Cuántas palabras cargamos en nuestros hombros? ¿Cuántas palabras hemos puesto en el baúl? ¿Cuántos mensajes han quedado en el olvido? ¿Cuántas oraciones han hecho por nosotros? ¿Cuántas profecías hemos recibido de parte del Señor? Solo las hemos oído, solo las hemos escuchado, pero no hemos caminado en ellas. Antes de buscar entonces una palabra para el futuro, procuremos caminar en la palabra presente, hacernos cargo del presente, obedecer a Dios en el presente, y nuestro futuro será una cosecha de lo que estamos haciendo hoy. Nuestro futuro será una cosecha de lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Debemos tener un espíritu de hacer la voluntad de Dios. Si hago la voluntad de Dios y camino en su palabra, si me hago cargo de lo que Dios me ha dicho, llegaré a mi destino. Es fácil. Es fácil. Esto resuelve el enigma. Esto resuelve la pregunta que nos hacemos: ¿por qué a Él y no a mí? ¿Por qué Él tiene resultados? ¿Por qué ella tiene fruto y yo no tengo fruto? Veo sus hojas y están verdes. Veo a su familia y le está funcionando. Le llegó polola y a mí no me llega. Le llegó pololo y a mí no me llega. Soy un montón de malas decisiones. Soy inestable en mis sentimientos. ¿Por qué a Él y no a mí? ¿Por qué Él tiene frutos y yo no tengo? ¿Por qué hay resultados en otros y en mí no hay resultados? Porque unos escuchan y olvidan y otros hacen y obedecen. Unos escuchan y olvidan, otros hacen y obedecen. Los que hacen y obedecen siempre tendrán fruto. Los que hacen y obedecen siempre les irá bien. Los que hacen y obedecen siempre prosperarán. Los que hacen y obedecen sus mandamientos, su ley, siempre estarán rodeados de sus promesas. Siempre. Dios no abandona a los que hacen. Los que escuchan y flotan, esos viven por gracia. Esos viven por misericordia. Los que caminan en esta vereda, profetíceme el futuro, profetíceme el futuro. Viven de congreso en congreso, pero no hay sustancia. Son suflés. Los traga. Son suflés de queso. Son chispap. Están inflados con palabra profética. Están inflados con palabra del futuro. Están inflados a puro reel y puro TikTok. Palabras de 1 minuto y medio. Con eso se conforman y flotan. Pero solo los que hacen, iglesia, solo los que hacen, no los oidores, solo los que hacen podrán llegar a su destino. Solo los que hacen podrán ver el cumplimiento de la palabra profética que Dios un día soltó sobre ellos. Solo los que hacen. Toca 2 o 3 y dile: ¿cuándo te vas a hacer cargo de lo que Dios un día te dijo? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de lo que Dios un día te dijo? No me gustan estos mensajes, así que no me toqué. Bueno, entonces sigue flotando, mi hermano. Pero esta palabra es para levantar generales. Esta palabra es para levantar líderes. Esta palabra es para levantar gente que tiene hueso fuerte. Esta palabra no es leche. Anda a tomar colado a otra parte. Esta palabra es para levantar gente fuerte. O te quedas en la vereda de los que oyen y se mienten a sí mismos. No sé cuánto tiempo llevas mintiéndote a ti mismo. Pero sal de esa vereda. Déjate de flotar.
y comienza a vivir las promesas de Dios. Comienza a vivir el guión que Dios escribió para ti, porque Dios escribió un guión maravilloso. No lo estás viendo, pero Dios escribió para ti un guión extraordinario. Es la conversación que tiene Obi-Wan con Anakin en la película 3, La venganza de los Sith. Obi-Wan, el maestro Jedi, le dice a Anakin, su pupilo Padawan: Anakin, tú tenías propósitos. Anakin, sobre ti había profecía. Anakin, tú ibas a restablecer la fuerza, tú ibas a traer orden. Pero su corazón se oscureció. Escúchame, puedes cargar mucho de Dios. Puedes cargar mucho de Dios, pero si no estás dispuesto a hacerte cargo de esas palabras que Dios ha puesto en tu vida, no vas a ver el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene para ti. El plan de Dios para Lucifer no era su perdición. Me niego a creer que Dios crea a alguien para perdición. ¿Me entiende? No es el corazón de Dios. El plan de Dios para Lucifer era que Lucifer disfrutara las bondades del cielo, comandara a los músicos. El plan de Dios para Lucifer es que Lucifer fuese una creación que glorificara a Dios. Lucifer estaba en el mejor ambiente espiritual. Dios mismo era su pastor. Estaba en la mejor iglesia. Tenía un buen puesto de liderazgo. Sus compañeros eran compañeros espirituales, querubines, serafines. Con todas las condiciones a favor, su corazón se corrompió. Su corazón se corrompió. No es el lugar, no es el ambiente, no es la iglesia, no es el pastor. Puedes tener todas las condiciones reunidas, pero si tú decides corromper el corazón, Dios no cumplirá su propósito en ti. El plan de Dios para Saúl era un buen plan. Es más, Dios bendijo a Saúl. Y me niego a creer que Dios bendijo a Saúl para que luego Saúl se perdiera. Saúl apartó su corazón de Dios. Por eso Dios tuvo que levantar a David un corazón conforme al corazón del Padre. Pero el plan de Dios no era que Saúl muriera en batalla. No era que Jonathan muriera en batalla. En batalla murió toda la descendencia de Saúl. Por la desobediencia de Saúl, él y toda su descendencia fue asesinada por los filisteos. No era el plan de Dios. Pero eso pasa con los oidores. Viven una vida a su manera. Se mienten a sí mismos. Sus mentiras son autoconvincentes. Dibujan a un Dios a su manera. Dibujan a un Dios a su pinta, con sus propios mandamientos y con sus propias reglas. Así las cosas no son. Así nunca tendrás resultados. Así nunca verás frutos. Así siempre vas a flotar y vas a estar inestable toda tu vida si no aprendes a hacer y a vivir la palabra de Dios en tu vida. No hay fruto. Solo hay fruto para los que se plantan. Solo hay fruto para los obedientes. Tú decides en qué vereda quedarte. En los que oyen y se mientan a sí mismos, o los que viven los propósitos de Dios. Toca 2 o 3 y dile ya, po. ¿O queréis que te profetice en el futuro para convencerte que Dios te llamó? ¿Eso es lo que necesitas? ¿Un dulce? ¿O estamos rodeados de gente madura que quiere decirle esta noche a Dios: heme aquí, envíame a mí? Sí, Señor, Dios me está hablando.
Y ya no quiero ser un soufflé, un cristiano inflado de emociones y canciones worship. Quiero vivir lo que Dios quiere para mi vida. Amén. El propósito del Señor en nuestra vida no termina en nosotros, termina en otros. El propósito del Señor en nuestra vida no termina en nosotros, termina en otros. Diga conmigo, no termina en mí, termina en otros. Otra vez, no termina en mí, termina en otros. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros no está enfocado en nuestro bienestar personal, sino en bendecir a otros. Dios me bendice a mí para bendecir a otros. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que Dios quiere hacer conmigo no puede terminar conmigo. Eso es vacío. Todo lo que Dios quiere hacer conmigo termina en otros. Todo lo que Dios quiere hacer contigo no puede terminar contigo, porque lo que Dios hace es eterno. Lo que Dios quiere hacer contigo no puede terminar contigo, termina en otros. Todo lo que Dios planeó para tu vida, el llamado, las palabras proféticas del futuro, todo lo que Dios ha soltado sobre tu vida, no se trata de ti, se trata de bendecir generaciones. Si todo lo que estoy pensando como oidor tiene que ver conmigo y solo quiero bendecirme a mí mismo, ¿por qué razón crees que Dios te va a bendecir? Si yo no bendigo a nadie, si solo estoy pensando en mi bienestar individual, ¿por qué le estás pidiendo a Dios que te bendiga? Si solo estás pensando en ti, ¿por qué Dios tendría que bendecirme a mí? Si solo estoy pensando en mí. Si no bendecimos a nadie, si no ayudamos a nadie, solo pensamos en nosotros, Dios no va a bendecirnos así. ¿Cuándo es que Dios bendice? ¿Quieres saber cuándo Dios bendice? Cuando Él ve tu corazón y en tu corazón hay señales de que quieres bendecir a otros. Quieres atender al llamado de Dios porque dejaste de pensar en ti. Estás pensando en otros. La multiplicación de los panes y los peces. En los 4 evangelios, la Biblia habla acerca de este milagro de la multiplicación. ¿Y sabes cómo comenzó? Jesús miró a las multitudes y se compadeció de ellas. Jesús miró a las multitudes y dijo: algo tengo que hacer. Miró a las multitudes como ovejas sin pastor. Ese fue el inicio del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La compasión por las almas, el pensar en otros. Jesús no pensó en sí mismo, no pensó solamente en sus 12 discípulos. Dijo: ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Fue la compasión, el deseo de bendecir a otros, lo que activó el cielo y vino el milagro. ¿Cuándo es que Dios me va a usar? ¿Cuándo es que Dios me va a bendecir? Cuando sepa Dios que mi corazón tiene una única intención de bendecir a otros. Por eso no todos están preparados para las multitudes. Aquí hay gente sedienta, hay gente que me está escuchando a través de las plataformas digitales, sedientas de una plataforma. No la van a tener, porque Dios solo le da plataforma a los que están pensando en otros. Dios solo te da las multitudes, no cuando quieres que las multitudes te sigan, sino cuando miras a las multitudes, no como tu fandom. Las miras con compasión porque quieres bendecirlas, quieres rescatarlas, quieres salvarlas. Entonces ahí Dios te las da. ¿Alguien está entendiendo este mensaje? Lo que Dios quiere hacer conmigo no termina conmigo. Eso es vacío. Entonces no le pidas a Dios que te bendiga cuando solo estás pensando en ti. No le pidas a Dios que te dé plata cuando solo vas a ocupar tu economía para ti. Se trata de otros, no se trata de mí. Tú decides en qué vereda quedarte. Los que oyen y flotan, o los que hacen y viven una vida soñada del llamado de Dios. Yo te invito a caminar en esta vereda. Los que hacen, no oidores, hacedores. No oidores, hacedores.
no oidores, hacedores. Toca 2 o 3 y dile: Yapo, ¿cuándo te vayas a hacer cargo del llamado que Dios tiene para tu vida? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuándo vas a dejar de flotar y vas a comenzar a caminar en la ley del Señor, en las promesas del Señor? ¿Estás recibiendo este mensaje? Estoy enfermito, pero cacha como estoy predicando. Ungido, con el respaldo de Dios, el respaldo del Señor. No oí el aplauso, pero bueno, se emocionó. Lo que Dios quiere hacer con nosotros nunca termina en nosotros, sino en otros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros nunca termina en nosotros, sino en otros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros nunca termina en nosotros, sino en otros. Cuando no me hago cargo, diga conmigo, cuando no me hago cargo de lo que Dios me ha dicho y retraso mi propósito por mi desobediencia, no tan solo me estoy perjudicando a mí mismo, sino a otros. Te lo vuelvo a repetir. Cuando no me hago cargo de lo que Dios me ha dicho y retraso mi propósito, no tan solo me estoy perjudicando a mí mismo, sino a otros, a mi generación. Porque Dios quiere usarnos para bendecir generaciones. Y cuando no me hago cargo de lo que Dios me ha dicho, no tan solo me perjudico individualmente. Cuando decido escuchar y flotar y mentirme a mí mismo, no tan solo estoy perjudicando mi vida, no tan solo estoy retrasando los planes del Señor para mí. Lo que estoy haciendo es quitarle la bendición a otros, porque Dios me ha llamado para bendecir a otros. Cuando Dios te está viendo, no está pensando solamente en ti. Dios está pensando en generaciones. Cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, no está pensando solamente en bendecirlo a él y a su familia y te quedas con eso. No, Dios está pensando en bendecir generaciones. Cuando alguien le dice que no a Dios, cuando alguien se resta del sí, cuando alguien es desobediente y quiere flotar y solo oír y mentirse a sí mismo, no tan solo se está perjudicando individualmente, le está quitando la bendición a una generación de oír el mensaje de Dios a través de tus labios. Cuando le dices que sí al Señor, cuando decides ser un hacedor, cuando decides vivir sus planes, Dios está levantando un profeta a través de ti que bendice generaciones. Dios está levantando un líder en medio de un mundo contrario a Dios, que se está levantando como una voz del Señor para bendecir a su sociedad. ¿Me está entendiendo? Decirle que sí a Dios es pensar en su obra. Decirle que sí a Dios es ocuparnos del llamado. ¿Cuál es el llamado del Señor esta noche? Caminar en su palabra y Dios hará lo suyo. Hacer su obra y Dios nos respaldará, nos financiará, nos sostendrá. Amén. Acompáñenme conmigo a Juan capítulo 13, verso 17. Juan capítulo 13, verso 17. Juan 13, 17 dice: ahora que saben estas cosas, ahora que sabes todo este mensaje, Dios nos bendecirá por hacer todo lo que hemos escuchado. Ahora que sabemos todas estas cosas y nos haremos cargo de estas cosas, Dios nos bendecirá por hacer estas cosas. Hacer la voluntad de Dios. Ahora que conocemos estas cosas y sabemos estas cosas, Dios bendecirá nuestras vidas por obedecer
por hacer, no tan solo por escuchar, sino por obedecer y hacer su voluntad. Amén. Toca a 2 o 3 y dile: hazte cargo de lo que Dios te ha dicho. Hazte cargo de lo que Dios te ha dicho. Porque cargas tantas palabras del Señor. Cargas tantos propósitos de Dios. Dios escribió de ti en el cielo tantas cosas lindas. Hay capítulos espectaculares que aún no has vivido, que Dios escribió para ti. Solo está esperando Dios que camines por esta vereda de los hacedores y vas a vivir maravillas. Vas a vivir maravillas. Dios quiere usarte. Y lo que Dios quiere hacer contigo no va a terminar contigo. Dios quiere bendecir a generaciones a través de ti. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero no verás nada de esto que te estoy hablando si sigues flotando, men. No verás nada de lo que te estoy diciendo si sigues mintiéndote a ti mismo, creando tu propia religión. Por eso te dije en la adoración, para que venga lo nuevo de Dios, debemos estar dispuestos a que Dios rompa nuestros odres viejos. Solo puede venir lo nuevo de Dios si estoy dispuesto a que Él me rompa mi vasija. Eso es lo que tiene que pasar esta noche. Porque no puede venir lo nuevo si no estamos dispuestos a que Dios renueve nuestra mente, renueve nuestra forma de vivir, que está configurada sin Dios en el primer lugar. Y mientras Dios no sea el primer lugar, solo vas a seguir viviendo de gracia, solo vas a seguir viviendo de misericordia. Pero iglesia, hay un nivel mayor al cual Dios te quiere meter. No te conformes solo con la gracia, con la misericordia y sobrevivir en la fe. Esa no es la vida que Dios quiere para ti. No eres un sobreviviente. Dios quiere que vivas de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria, de proeza en proeza, de hazaña en hazaña, y que con nuestros llamados podamos ver la gloria de Dios en nuestro país, podamos ver generaciones tocadas y transformadas por el fuego del Espíritu Santo a través de nuestros ministerios, a través de nuestros dones, a través de nuestros talentos. Es lo que Dios quiere hacer. Te juro que si no haces esto, vas a quedar pegado en la misma nota años de tu vida. Qué triste, qué lamentable que hay gente que me está escuchando esta noche que se va a quedar pegada en la misma nota toda su vida y va a correr al 30 toda su vida. Dios quería que corrieran a otra velocidad, pero van a correr a una velocidad lenta toda su vida. Y ahí vamos a tener que estarlos animando toda la vida. Y nunca pudieron vivir todo lo hermoso que Dios había escrito para ellos. Estoy hablando como el chavo. Toda la vida en la misma nota, toda la vida el mismo drama, toda la vida el mismo show, toda la vida el mismo espectáculo del diablo, toda la vida el enemigo usando el mismo camino para herirte. Porque el diablo no compone caminos nuevos, el diablo no es creativo, usa los mismos caminos para dañarnos. Pero toda la vida tengo miedo de lanzarme. Profeticémosle del futuro otra vez, porque eres un suflé. Me profetizaron. Mejor que no te hayan profetizado, mijo, porque si te profetizaron, vaya a tener que hacerte cargo. Mejor que Dios no te haya hablado, porque si te habló, vas a tener que hacer algo. Vas a tener que caminar en esa palabra. ¿Me está entendiendo?
solo verás frutos, solo verás la gloria de Dios, solo verás sus promesas si hacemos su enseñanza. Acompáñeme al último capítulo en competencia de esta noche. Último capítulo en competencia, Mateo capítulo 7, verso 24. Es una historia que todos hemos escuchado, ¿no? Escuchado. Es una historia que todos hemos escuchado. Pero otra cosa pasa cuando la hacemos y la vivimos. Es una historia que todos hemos escuchado y lamentablemente solo hemos escuchado. Por eso no se cumple. Porque los que escuchan y no viven la palabra, no viven sus promesas. Se les desmorona la casa. Se les desmorona la casa. Lo leemos juntos. Esta historia que tantos años hemos escuchado, espero que esta noche la hagamos vida en nosotros. Amén. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es decir, la hace, es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. A los que hacen, la casa no se les cae. A los que hacen, el hogar no se les desmorona. A los que hacen, pueden estar tranquilos, pueden vivir confiados, pueden estar seguros, porque tienen sus pies sobre un cimiento sólido. Los que hacen. Dice el verso 26, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece. Los que flotan son como una persona que construye su casa sobre la arena, en la misma nota, toda su vida. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran escándalo. ¿Cuándo te vas a hacer cargo de lo que Dios un día te dijo? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de lo que Dios un día te dijo? Porque solo si te haces cargo vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. El Señor puede prometerte mucho y promesas hay de sobra. Aparte de las más de 6,000 promesas que están en las Escrituras, promesas hay de sobra, porque han orado por ti, te han entregado palabra profética, has estado expuesto a un ambiente de la voz de Dios. Aquí no hay nuevos convertidos, hay gente que lleva tiempo en las cosas del Señor. Dios te ha hablado, este lenguaje no es ajeno a ti, así que no me mires extrañadamente. No puede ser esto que el pastor Franco me está hablando. Hazte cargo y deja de flotar, porque te prometo que si sigues flotando nunca vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Si sigues flotando, si sigues escuchando y mintiéndote a ti mismo, porque eso pasa. Los que oyen se mienten a sí mismos y se convencen que están viviendo opulento, pero no lo están. Pero se convencen, se mienten tan bien a sí mismos los que escuchan y flotan, que dicen: mi vida es espectacular, no tengo nada que cambiar. Entonces vienes duro a la reunión con un corazón de piedra, no con un corazón tierno, no con un corazón sensible. Te cuesta conectarte en las reuniones. No adoras sin reservas, adoras con reservas. Vamos a ver, vamos a ver cuál es el playlist de hoy. ¿Qué? Y entramos en un mod
incorrecto, donde despreciamos su presencia, nos sentamos como si nos valiera cualquier cosa delante de quien estamos adelante. Es necesario que yo diga: levanta las manos al cielo, salta en un pie, date una vuelta, chascona. Pero ese no es el camino. Ese no es el camino. Adorar en espíritu y en verdad, quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Ese es el camino. De los quebrantados, de los sensibles a su voz. Con eso Dios hace cosas. ¿Quieres que Dios haga cosas contigo? Quebrántate. Dios busca a la gente de ojos llorosos. Así que deja el orgullo, la soberbia, la altivez. Abandona el odre viejo, deja que Dios te rompa. Que cada miércoles, cada domingo, cada viernes, cada epicentro que nos congregamos aquí, que Dios te rompa, que Dios te quiebre. Porque a esa gente Dios busca, a la gente fácil de quebrar. La gente que Dios puede formar una y otra vez desde cero. A eso Dios persigue. ¿Quieres que Dios te use? Sueña con que se cumplan las palabras proféticas sobre tu vida. Yo no sé qué fue lo que Dios te dijo, para dónde tiene dirigida tu vida, pero solo vas a llegar a ese destino si eres dependiente de la voz de Dios, si eres bueno para llorar, si eres bueno para quebrantarte, si eres bueno para leer la palabra, si eres bueno para ayunar, si eres bueno para orar. Todo lo demás no tiene ni un brillo. Fuera de eso, todo lo demás es cáscara. Si no aprendemos lo esencial, que es buscar su presencia, no hay nada más. No hay nada más. ¿Me entiende o no me entiende este mensaje? Solo Dios podrá hacer algo con los hacedores. Solo tienen fruto los hacedores. Solo los hacedores viven de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe. Solo los que aman su presencia ven la gloria de Dios. Solo los plantados florecen y todo lo que hacen les sale bien. Solo esos ven las promesas de Dios. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo? Póngase de pies, vamos a orar. ¿Viste el dibujo? Planes de Dios, abrir. ¿Cómo los abro? Haciendo la pega, pues viejo. Haciendo la pega. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Así que abandona la idea de que Dios te siga hablando del futuro. Pidámosle a Dios esta noche que nos ayude a resolver el presente, para que el futuro sea una consecuencia de lo bien que lo estamos haciendo en el presente. Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Dios quiere hacer cosas tan hermosas, iglesia. Dios quiere hacer cosas tan hermosas, iglesia. Tan hermosas, tan hermosas. Todos los avivamientos. Yo estudié teología 4 años en Argentina y me fui a encerrar con el Espíritu Santo en un instituto bíblico de las Asambleas de Dios. Y teníamos una materia que se llamaba avivamiento. Todos los libros que leí, todas las lecturas que me inyecté, todas partían de la misma forma. Todos los avivamientos, Azusa, Gales, Europa, África, Asia, los avivamientos de América Latina, los avivamientos de Norteamérica, todos parten de la misma forma. Gente orando, gente sedienta, gente haciéndose cargo. Había un montón de gente que no quería nada, pero se levantó un grupo que dijo: heme aquí. Si ellos te dicen que no, yo te digo que sí. Hay gente de esa raza aquí. Si hay gente, Señor, que te ha dicho que no, yo te digo que sí.
comencé a orar a mis 22 años, una oración que hago hasta el día de hoy. Señor, yo te digo que sí. Donde muchos te han dicho que no, yo te digo que sí. Yo te digo, heme aquí, yo atiendo el llamado. Donde muchos no lo han atendido, yo atiendo el llamado. Sé que todo lo que Dios está haciendo conmigo en el presente es porque alguien dijo que no y yo dije que sí. Probablemente esta plataforma era para otra persona mucho más preparada que yo, mucho más capacitada que yo. Probablemente Dios quería ungir a otra familia mucho más capacitada que la mía, mucho más preparada que la mía, pero nosotros dijimos que sí, y el sí le gana a la preparación, el sí le gana a la capacidad, el sí, el disponer el corazón, el quebrantarse, eso le gana a todo. Quiero que venga corriendo aquí al altar. Ven aquí adelante. ¿Quieres atender el llamado de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quieres decirle que sí o vas a flotar? ¿Te vas a hacer cargo de lo que Dios te dijo? ¿O te vas a quedar ahí en esa misma nota, en la nota que has dado tantos años, la misma nota? Levanta tus manos al cielo con quebranto. Ven aquí, hay espacio. Sé que Dios se mueve en la silla, pero venir aquí es un acto diferente, donde rompemos nuestro corazón como un alabastro. Póngame la gráfica. Levanta tus manos al cielo lo más alto que puedas y dile a Dios: Dios, he estado escapando del llamado mucho tiempo y me he conformado solamente con oír. Pero esta noche quiero atender a tu voz. Esta noche quiero hacer tu voluntad. Esta noche quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecerte. Yo sé que tú tienes planes para mi vida y te pido perdón por no caminar en esos planes. Te pido perdón, Señor, por estar lejos de ti, porque sé que soy un llamado, sé que soy un escogido, sé que me elegiste desde antes de la fundación del mundo, sé que me miraste desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo sé que me llamaste para cosas grandes, pero hoy día no estoy viviendo esas promesas en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy lejos de ti, porque ya no estoy orando con frecuencia, porque ya no estoy buscando tu presencia como antes. Entonces mi corazón se ha endurecido. Soy una roca y me cuesta quebrantarme, me cuesta emocionarme. Hace tiempo no lloro lágrimas reales. Me pongo a adorar por mecánica. Todo es mecánico en mi vida. Predico por mecánica, por experiencia, pero no es una prédica real. Todo es mecánico, todo es aprendido, todo es costumbre. Pero tú no buscas eso. Tú buscas que yo vuelva a ser niño. Tú no buscas eso. Tú buscas que vuelva a ser niño. Tú buscas que vuelva a ser niño. Tú no buscas lo que yo pienso que buscas. Tú buscas mi corazón quebrantado. Abandono en el altar mi sed de ser visto. Abandono en el altar mi sed de autobeneficiarme individualmente. Dame tu corazón, ese corazón que se compadece de las almas. Ayúdame a mirar con tus ojos a la gente. Abandono en el altar esa hambre por ser elogiado. Ayúdame a tener tu corazón. Ayúdame a tener tu corazón. Señor Jesús, queremos dejar de ser oidores.
queremos transformarnos en hacedores. Levanta tus manos al cielo, servidores todos. Dejen sus puestos, vengan aquí adelante. Levanten sus manos, hagan una oración al Señor y díganle a Dios: Dios, abandono mi vida delante de ti. Dios, renuncio a todo para tenerte a ti. Dios, rompe mi odre, rompe mi vasija, rompe mi vaso de barro, rómpeme, Señor, para que venga lo nuevo sobre mi vida. Levanta tus manos y habla con el Espíritu Santo. Olvídate de todo lo demás y dile al Señor: Señor, esta es la noche donde te digo que sí. Esta es la noche donde te prometo, Dios, pero te prometo que voy a salir de la nota en la que he estado pegado tanto tiempo. Mi caminar ha sido flojo porque estoy pegado en la mi nota tanto tiempo. Pero hoy salgo de esa nota. Voy a comenzar a caminar en tu palabra. Voy a comenzar a vivir tus promesas, Señor. Voy a comenzar a vivir tus propósitos, Señor. Voy a comenzar a vivir tus propósitos, Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Y dile a Dios: Dios, dame un corazón nuevo. Dile a Dios: dame un corazón de niño. Dame un corazón sensible. Dame un corazón puro. Dame un corazón verdadero, genuino. Quiero ser, Señor, un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Quita de mí el corazón de piedra. Quita de mí el orgullo, la soberbia, la altivez. Y pon en mí un corazón sano para vivir tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.